Hola, les saluda Alelia Elizondo. Bienvenidos a la edición digital de KRQ News 13 en español. Gracias por unirse a nuestro canal para ver sus noticias por la tarde. Muchos de los evacuados de este incendio están esperando confirmación sobre el estado de sus casas. Esta mañana, Carl Martínez fue a su propiedad por Sebastian Canyon en las afueras de la ciudad y nos contó sobre los daños del incendio que destruyó su casa ancestral. We lost around almost 200 acres of the family ranch, and that's been, like I said, in our family since the 1900s. All the brothers and sisters handed it down to their kids, and I mean, it's just a family place that everybody goes up to. Estas son imágenes de la propiedad de Carl y una cabaña que se incendió. Una que fue de Carl, dice, fue la última construida por su padre antes de fallecer. Esa zona ahora es impasable debido a la rápida propagación del incendio esta tarde. A pesar de saber que han perdido una pieza tan importante de su patrimonio, Carl y otros propietarios se quedan atrás para proteger a los que no quieren salir, dando agua y comida. It's heartbreaking. I mean, see the people crying, the older people, they're just, they're devastated though. I mean, even the younger people, the younger generations are devastated. Just because these lands will never be the same again. Our kids will never see what we got to see and feel what we got to feel. Solo esta tarde el incendio se propagó rápidamente a la propiedad de Carl. Hemos visto múltiples equipos de bomberos combatiendo las llamas, pero el humo sigue cubriendo la ciudad y cubriendo millas alrededor. El albergue de Glorieta que abrió ayer tiene alrededor de 500 personas alojadas. Tiene espacio para unas 100 más. La gobernadora Michelle Lujan Grisham está llamando al gobierno federal sobre los incendios. Dice que necesita su ayuda. The big one is getting a presidential disaster declaration. Now, this may seem like this is pro forma, and why wouldn't you have that when you have a federal government who certainly is partially to blame for the situation that we're in in fact, the biggest fire in the United States? El incendio Hermit's Peak comenzó inicialmente como un incendio prescrito a principios de abril, pero los vientos fuertes causaron que se descontrolara muy rápidamente. El Servicio Forestal de los Estados Unidos se ha disculpado por el incendio. La gobernadora ha firmado una solicitud para esa declaración presidencial que desbloqueará más fondos para ayuda. Si eso sucede en Nuevo México, sería el primer estado en tener una declaración antes de que se apague el incendio. Mientras tanto, el incendio de Cerro Pelado, cerca de Jemez Springs, ha crecido a 25,000 acres y está contenido en un 10%. Ha destruido 3 casas desde que comenzó el 22 de abril. Los bomberos están enfocados en mejorar las líneas de fuego a lo largo de la autopista 4. Si el incendio cruza la carretera, los jefes de bomberos temen que se propague rápidamente. And the guys are working very hard on getting material in to keep that in check. But if the fire were to cross in this area, all of our projections that we're running, it does give us a chance for half a mile to an hour or maybe even a little bit more. But it would have to get by all of the resources that have been planned for working there. Continúan las órdenes de evacuación para Cochiti Mesa y Peralta Canyon. La Compañía de Servicios Públicos de Nuevo México, PNM, reabrió su centro de servicios eléctricos a los clientes hoy. El centro de servicios cerca de Edith y Comanche volverá a traer muchos servicios a personas que solo han sido ofrecidos por teléfono o en línea durante la pandemia. Los clientes pueden pagar sus pagos, reunirse con representantes de PNM y más. El centro de servicio estará abierto los martes y jueves de 7:30 a.m. a 3:30 p.m. Una mujer que enfrenta casi 100 cargos por robar automóviles y robar tarjetas de crédito en el noroeste de Albuquerque y Río Rancho no irá a prisión. Nicole Padilla robó múltiples automóviles y robó tarjetas de crédito que luego utilizó para comprar tarjetas de regalo y otros artículos.
El video de vigilancia que se mostró hoy en la corte la muestra utilizando varias tarjetas en diferentes ubicaciones de Target y Walgreens en Albuquerque. Los registros judiciales muestran que enfrenta cargos de robo, robo de identidad y fraude de tarjetas de crédito. Dos de las víctimas hablaron sobre cómo el delito las afectó y Padilla se disculpó ante la corte. El Estado pidió la sentencia máxima de 27 años y medio y que Padilla participara en un programa de asistencia residencial por drogas. This is a tricky one because of just looking at the number of charges, I too think that prison could be appropriate for sure. But I do see that you're on a trajectory of sobriety as well as being stable in your kid's life. La juez Werner's Batch condenó a Padilla a 27 años y medio, pero lo suspenderá y pasará nada más un año con un monitor de tobillo cintado su buen comportamiento desde que salió de fuera de custodia. Los residentes de Albuquerque podrían pagar más porque les recojan la basura. A solicitud de los funcionarios de la ciudad, los consejeros Clarissa Pena e Isaac Benton han presentado un proyecto de ley para aumentar la tarifa de recolección de desechos sólidos a $1, haciéndola una cuota mensual de $18. Si se aprueba, entrará en vigor el 1 de julio. No hay información sobre cuándo el Consejo votará sobre ello. Y no se les olvide que pueden ver más noticias y pronósticos del tiempo hoy a las 5:30 y 6 por Fox New Mexico en inglés. Y así concluimos esta edición digital. Los dejamos con las temperaturas para el resto de la semana y nos vemos en nuestro próximo noticiero.